Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y sus autores. Y terminamos con este cuarto episodio con la serie de 4, dedicados a la obra de Juan Diego Gómez Gómez. La hemos titulado a esta serie 4 llamas para entrar en modo hervir. Una serie muy especial que nos permite conocer uno a uno las claves y secretos de cada uno de sus libros. En esta ocasión vamos a hablar de El día que Dios entró al banco, la obra más reciente de Juan Diego, quien va a conversar con Luis Fernando Páez, editor del grupo Planeta. Y pues aprovecho para recordarles que cualquiera de los bestsellers de Juan Diego están disponibles, además de las librerías en los diferentes países, en Colombia, en Ecuador, en México, en Perú, pues también en todo el mundo en su edición electrónica a través de cualquiera que sea la tienda de libros electrónicos que ustedes prefieran. Y por supuesto también, ojalá que puedan conversar con nosotros. En cualquiera de las redes sociales nos encuentran como Planeta de Libros Colombia o bien del país desde donde nos escuchan. Y de verdad que será un gusto que podamos conversar en redes sociales. Así que sin más, yo los dejo con Juan Diego Gómez Gómez. Un saludo para la gente que nos escucha en el podcast de Planeta de Libros Colombia. Hoy con un invitado muy especial, Juan Diego Gómez, autor de 4 libros que han sido bestsellers en nuestro sello de empresa Paidós Empresa. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, un placer estar acá. Gracias a el Grupo Planeta por la invitación. Hoy nos referiremos a El día que Dios entró al banco. Así es, Juan Diego. Juan Diego, este es tu 4º libro. El primero fue Hábitos de Ricos, que salió publicado en el año 2016. Después vino Menos Miedos, Más Riquezas en el año 2017. Posteriormente, Ideas Millonarias en el 2018. Y El día que Dios entró al banco salió publicado en marzo del 2020. Un mes muy particular para toda la humanidad. Y yo quiero referirme a que hubo un espacio entre Ideas Millonarias y El día que Dios entró al banco. Por supuesto, no sabíamos lo que iba a ocurrir con la pandemia ni el coronavirus, no sabíamos nada de eso. Pero ese año que hubo entre un libro y otro, en el que no hubieras producido nada, sino todo lo contrario, como que paraste un momento y le diste un giro completo a lo que venías escribiendo. Yo recuerdo una vez me enviaste una foto totalmente inspiradora. O sea, te fuiste a una playa a escribir este libro, lo sacaste supremamente rápido. Además de un contenido riquísimo y un contenido que realmente me sorprendió a mí como editor y sorprendió seguramente a los lectores, porque hablas de espiritualidad, te metes con unos temas, tú me decías, pueden ser complicados, pueden ser controversiales, y me preguntabas, esto va a estar difícil. ¿Quién dijo miedo, cierto, Juan Diego? ¿Quién dijo miedo? Y entraste a hablar de espiritualidad y dinero. O sea, y lo mejor era que en el libro concretaste una idea, y es: lo uno no riñe con lo otro. Muy arraigado está en la cultura nuestra que ser rico se ve como algo malo, se ve como si fueras pobre de espíritu, como si fueras o sea, que el dinero anula cualquier humanidad, o lo contrario, que tienes que ser pobre para poder ser humanitario, tienes que ser pobre para poder tener ideas profundas y espirituales. Y tú aquí dices, no, una cosa es la otra. De hecho, hay una frase, y con esto te doy la palabra, tú dices, así como tú no quieres escoger entre tener manos o tener pies, pues prefieres las dos cosas. Tampoco necesitas escoger entre ser espiritual y hacerte más rico. Juan Diego, el día que Dios entró al banco es... ¿Qué día Dios entró al banco? En efecto, es el libro que más esfuerzo me ha supuesto como autor, porque hay un punto de inflexión, sin duda, en este libro,
hay un vuelco importante al tema espiritual y también supuso que leyera muchísimo. Es el libro que más ha hecho que yo deba leer, que tenga que leer, a santos, a conversos, a místicos, a filósofos. Y yo creo que el resultado final nos debe llenar de emoción. Para mí es mi libro preferido, es el libro más profundo de todos los que haya escrito, y en efecto, como bien lo dice Luis Fernando, es un libro con una apuesta fundamental. Las dos cosas, espiritualidad y riqueza, sí que son posibles y además necesarias, por polémica que pueda hacer esa afirmación. Y yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es que con dinero se imprimen las Biblias, con dinero se construyen las iglesias, con dinero se ayuda a las causas sociales. Lo más fácil es, entre comillas, no lo digo peyorativamente, ser pobre, estar literalmente en los rines, en la inmunda, en una situación difícil y volverse espiritual. ¿Por qué? Porque lo necesitamos sí o sí. Es como cuando uno está en una turbulencia brutal en un avión y empieza a rezar. Eso es lo más fácil que hay. Pero otra cosa es rezar y ser espiritual en la opulencia. Otra cosa es rezar y ser espiritual cuando nada material nos falta. Ahí se encuentra el verdadero reto. El verdadero reto no es ser pobre y ser espiritual, no, es ser rico, ayudar con esa riqueza y ser espiritual. De eso se trata. Y el problema no es el dinero. Tú lo tocabas ahorita en tu introducción, que mucha gente piensa es que el dinero es malo, es que el dinero es, como dicen en muchas partes, la raíz de todos los males. Falso de toda falsedad. El problema es el apego al dinero. Ahí hay una distinción muy importante. El dinero como tal, por sí mismo, no es malo. El problema es el apego al dinero. Yo puedo tener varios coches de lujo y qué bueno que los compre si me gustan, o un apartamento, una casa, una hacienda, qué sé yo, fantástica, y qué bueno si la tengo. El problema es yo decir, eso es lo más importante en mi vida. El problema es yo decir, si me roban un carro, se me acaba la vida. El problema es yo decir, si no tengo una finca grande, no soy nadie. Ese es el problema. El problema no es anhelar cosas materiales. Qué bueno que las tengas y qué bueno que las disfrutes y qué bueno que te des gusto. Lo que yo he llamado desde Hábitos de Ricos, mensajes de abundancia. El apego es el problema. Cuando yo antepongo lo material a lo espiritual. Juan Diego, el subtítulo de este libro es Una revolucionaria combinación de espiritualidad y riqueza. Y tú en el libro pues mantuviste un estilo que ya es tuyo, digamos, ya es muy propio de tu manera de escribir y exponer las ideas. Vas dejando unos destacados en cada parte. Te digo, no es un libro que la gente vaya a leer, digamos que teníamos ideas millonarias, práctico, se leía rápido. En este libro yo creo que uno debe recomendar una lectura pausada. Creo que toca masticar muy bien cada cosa que tú dejaste plasmada en este libro. Hay algo muy importante que tú dices, hay que reconocer la existencia de una fuerza superior que guía los actos. Ya depende nosotros, cada uno en nuestra vida, lo que hagamos, pero por encima siempre habrá una fuerza superior. En otros libros tú hablabas de tú, en tus prácticas cotidianas meditas, en tus prácticas cotidianas dedicas un tiempo como a leer, como a la reflexión, pero ya en este libro claramente hubo una transformación en ti y en tu acercamiento hacia la vida misma. Por ejemplo, ya no hablas de la muerte. ¿Cómo es el tema de la muerte en este libro? Yo lo veo como una transformación. Solo se muere quien se olvida. Y como bien lo citabas, Luis, este es un libro, el día que Dios entró al banco, para paladear, para degustar, para procesar. Este no es un libro para leérselo en una tarde, es un libro muy profundo, es un libro que es escrito
con un lenguaje didáctico, práctico, pero es un libro muy profundo, muy profundo. Ahora bien, con ese libro yo no pretendo que si tú no crees en Dios termines creyendo. Yo pretendo con ese libro que trasciendas el concepto de religión incluso, porque es que espiritualidad y religión son dos cosas distintas, y te vuelvas un mejor ser humano, y que entiendas que pueden coexistir riqueza y dinero. Ahora bien, yo sí tengo que decir algo que me sorprendió profundamente preparando este libro, leyendo todo lo que leí. Un testimonio de un científico boliviano que se llama Ricardo Castañón. Ricardo Castañón era ateo confeso, y a los 44 años se transformó y empezó a creer en Dios. Y usted se preguntará, que me está oyendo, ¿y qué pasó? Ricardo Castañón demostró científicamente que de hostias de consagrar salía, exudaba sangre humana, y eso provocó su conversión. Y en uno de los testimonios más fantásticos que yo he escuchado en mi vida, lo oí decir a él: un ateo solo es un ignorante de la dimensión espiritual. Óyeme esto, que tan profundo, más allá de si tú crees o no en Dios. Un ateo solo es un ignorante de la dimensión espiritual. Y ojo, él fue ateo. Luis Fernando, ¿y quién nos está oyendo? Hay gente que dice que el sol no existe porque no lo han visto. Y hay gente que dice que no puede haber un atardecer con un sol rojo porque no lo han visto. ¿El hecho de que no lo hayan visto significa que no existe? ¿O simplemente no lo han visto? Yo sé que Dios existe, pero más allá de que creas o no, repito, es cuál es tu espiritualidad. Hay gente que reza el rosario todos los días y sin embargo no es buena persona. Hay gente que trata mal a sus empleados y no le falta misa cada domingo. Y entonces, yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Espiritualidad en el siglo XXI se llama servir. Servir. ¿Cómo puedes tú ayudar a mucha gente que te necesita con tu talento, con tu experiencia, con lo que has vivido? Ayudar. Esa es la verdadera espiritualidad. Y tú, hablando también de otros libros tuyos, acá retomas el tema del miedo. Por ejemplo, dices: cuando desaparecen los miedos, irrumpe el progreso, y la mejor demostración es esta. Mira lo que ocurre en las calles. La mayoría no progresa porque le falta dinero, sino porque le sobra miedo. Recuerda entonces estas 3 sugerencias. Exígete más, modela y entrégate a un ser superior sin vacilación alguna. ¿Cómo viene el tema del miedo ahí cuando, por ejemplo, la gente no tiene dinero, no tiene empleo, o empezó una empresa y le fue mal, o estaba empezando su emprendimiento y preciso el 16 de marzo del 2020 mandaron a encerrar a todas las personas? Entonces se quedó toda su inversión en nada. Yo te pregunto, ¿qué pasa ahí? Nos aferramos a Dios, a la fe, cuando los hechos son duros. No tienes plata, no tienes empleo, perdiste tu inversión. Luis, a propósito de eso, y complementando tu pregunta, una vez alguien me dijo: Juan Diego, es que Dios no sabe el tamaño de mis problemas. Y yo le dije: es que tus problemas no saben el tamaño de Dios. Eso es tremendo. ¿Lo puedes repetir? Juan Diego, Dios no sabe el tamaño de mis problemas. Y yo le dije: tus problemas no saben el tamaño que tiene Dios. Yo siempre he estado convencido de que es más fácil recorrer un camino con Dios de la mano que sin Él. Yo me sentiría desnudo sin estar entregado a un ser superior. Cuando tú tienes fe, ¿sabes cuál es el mantra, Luis? De hecho, es un testimonio personal que creo que nunca lo he dicho públicamente. Dios, haz en mí tu voluntad.
Yo antes me preocupaba mucho por X cosas y por Y cosas y que esto no haya llegado y que por qué no ha ocurrido aquel fenómeno y que por qué este puesto no ha resultado y por qué esta plata no ha llegado. Ya hoy me resbala todo eso. Trabajo, claro, yo no me voy a quedar quieto esperando que el maná llegue del cielo, pero tengo mucha más fe. Mira, si nosotros no nos preocupamos cuando llegamos a este mundo, nadie nos pidió permiso, llegamos sin saber cómo. ¿Por qué nos vamos a preocupar por cuándo nos vamos? Eso no está en nuestras manos. Uno tiene que hacer la tarea, pero yo cada vez me convenzo más de que hay un destino. Hay un destino. Hay una fuerza, y lo destacaba Churchill en sus libros, que rige todo de tal suerte que uno pueda llegar a la conclusión de que estamos manejados por esa fuerza. Y esa fuerza para mí es un ser superior. Antes lo llamaba universo, hoy lo llamo Dios. Cuando yo estoy entregado a ese Dios, cuando tengo fe, cuando entiendo cómo ha funcionado ese Dios en mi vida, sobre todo mirando por el retrovisor, no me va a afectar de modo alguno que hoy no tenga empleo, que hoy no tenga plata, que hoy no tenga la mujer de mis sueños. No. Yo me entrego a ese ser superior. Hago la tarea, repito, no es quedarse quieto. Y tengo fe. Y aquí me sola. Esa tarea que tú mencionas ahí es, por supuesto, el servicio, por un lado, como lo has mencionado, servir, por supuesto, crear riqueza y generar dinero, porque un pobre no puede ayudar a nadie. Eso lo has dicho en otros libros. Entonces, hacer la tarea implica, supongo, recogiendo algo de tus libros, pues por supuesto encontrar en qué es bueno uno, en qué puede impactar positivamente en las personas, y eso se monetizará. O sea, hoy en día existen mecanismos en los que se monetiza eso, como las redes sociales. Tú has hecho también en tu libro, en este último libro, como una reflexión acerca de la coherencia, como tener un estilo de vida coherente. Y en los otros libros también, digamos, coherente con tu aspiración, pues si te quieres dar un gusto, date un gusto, pero pues que sea coherente con tu aspiración. En este caso creo que la coherencia es más hacia la reflexión y hacia la espiritualidad, y hacia mantener esa unidad, quizás como esa unidad con llamémoslo un ser superior o una entidad superior, como la gente la quiera llamar. Yo soy un convencido, Luis, de la ley de la atracción. Sí. Las casualidades no existen. Solamente pasan cosas que no logramos explicar y que el tiempo se encarga de develar. Yo sí creo en la causalidad, que es diferente. Uno hace cosas, uno atrae cosas, y así como te pasa con alguien que tú dices, uy, esta persona no me la trago, qué energía tan maluca. Y esa persona no ha hablado, ojo, ni siquiera te ha hablado, a lo mejor ni te ha mirado, pero pasa algo dentro de ti. Imagínate ahorita hablando de la vida misma. Piensa en lo siguiente. Una persona todos los días mejorándose interiormente, todos los días llenándose de amor, sonriendo, ayudando, trabajando su propósito de vida, levantándose temprano, le empieza a ir bien. ¿Tú crees que eso es suerte? Yo no creo. O algunos dirán, de pronto no, eso es suerte, o no es suerte, pero no, es que yo soy el mejor. ¿Será soberbia también eso? No puede ser suerte, porque es que somos energía y atraemos cosas buenas. Mira, generalmente no hay depresivos emprendedores, no hay depresivos inspirados. Energía es igual a riqueza. Energía es igual a riqueza. Hay gente que te habla con voz de ternero degollado cuando tú le preguntas, por ejemplo, ¿cómo estás? Y le responden cosas tan surrealistas como cuando usted era pobre. ¿Cómo le parece? ¿Usted cree, Luis Fernando, que alguien que hable así atraerá cosas buenas? ¿No será mejor decirle, estoy bien y todos los días trabajando para estar mejor? ¿Tú crees que el universo reacciona igual? ¿Tú crees que estar en una hamaca todo el día diciendo Dios proveerá
o jugando lotería es el mejor camino? Mira, Luis Fernando, tú me has visto a mí en un auditorio con miles de personas y la gente terminando el modo hervir. Tú estás viendo hoy el final de la historia, la medalla colgada, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuántos libros me he tragado yo para hablar como hablo? ¿Cómo me he transformado para que las palabras broten del corazón y no de la razón? ¿A cuántos oradores exitosos no he seguido? No les he visto sus videos. Entonces vemos la medalla colgada y no faltará el que diga, uy, qué suerte la que tiene. ¿Sí existirá eso? Juan Diego, en este libro, yo sé que tú quieres mucho los 4 libros que has publicado con nosotros, Hábitos de Ricos, Menos Libros, Más Riquezas, Ideas Millonarias, pero este sí ha significado algo muy especial para ti, para tu familia, y algo muy profundo. Yo creo que sintetiza muchas lecturas. Justamente uno ve la medalla ahí colgada, pero uno sabe que el autor y el escritor estuvieron ahí trabajando fuertemente. ¿Cómo fue el proceso de escritura de este libro? Luis, un proceso muy complejo. Mira, hay veces que fluye impresionante y escribes y no paras. Aquí digamos que es un trabajo muy labrado, es un trabajo pulcro, pero es un trabajo muy intenso. De hecho, mira que me llevé todo el 2019 escribiendo. Es un trabajo que me transformó. Yo digo que si hubo algún libro en el que yo me transformara como ser humano, fue en este. Y eso es bueno desde el punto de vista de que uno siente que va creciendo como ser humano, como persona, pero al mismo tiempo, déjame confesarte que en algunos momentos fue algo caótico, porque yo escribía y o no rendía tanto, o esto no me gustó, y lo editaba o lo eliminaba, y como supuso también informarme tanto de fuentes históricas y de filósofos y de lectores que me daban feedback en publicaciones anteriores, no comete este error para la próxima, pues eso no es poca cosa. Pero el libro que yo más quiero, pues si se me admite el término, porque los libros son como los hijos, uno los quiere a todos, pero el libro que más me ha llenado, el libro que más me ha transformado, es el libro del cual yo me siento más orgulloso, sin duda alguna, es El día que Dios entró al banco. Que no te quepa la menor duda. Y para mí es el libro más profundo de cuantos haya escrito, y le digo con todo el orgullo, con todo el orgullo. Juan Diego, y el modo de hervir en esta nueva faceta espiritual cambió, se modificó, se volvió aún más potente. Esa inspiración que tú transmites cuando hablas en público y que se siente cuando se leen tus libros, ahora tiene como un halo diferente. No, ese modo de hervir está increciendo, Luis, todos los días para arriba. Mi compromiso con Dios es no bajar eso, no decaer, no desanimarme. Yo sé que puedo ser ejemplo de referente, inspiración para muchas personas. De hecho, yo escribiendo este libro tuve una asesora espiritual a la que di, por supuesto, el crédito en el comienzo de la publicación, una persona que me ha ayudado muchísimo, y resumiendo, ella me decía: vea, Juan, conociéndolo a usted, su misión está muy clara. Hay mucha gente con energía muy baja. Su misión es proveer ese fuego, ese modo de hervir, ese calor, es no dejar caer el carril, es no declinar, es seguir perseverando. Esa es su misión y ese es mi compromiso con Dios. Entonces yo le pido a Él, en quien tanto creo, que no me deje desfallecer y que ese modo de hervir, alimentado por un propósito de vida grande, se perpetúe y siga creciendo, de manera que haya un compromiso irrestricto. Juan Diego, no me queda sino agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tus palabras, tus consejos, tus libros y sobre todo habernos acompañado en esta sesión de podcast
También invitar a las personas que nos escucharon a que te sigan en tus redes, a que nos sigan en nuestras redes, las tuyas @invertir mejor, las de Planeta en @planeta de libros, como en las diferentes plataformas, y a compartir este podcast. Muchísimas gracias, Juan Diego. No, muchas gracias a Planeta, que por supuesto en Invertir Mejor, nuestra cuenta @invertir mejor de redes, nos pueden seguir, nos dan feedback, nos dicen qué piensan y lean ese libro, El día que Dios entró al banco, que es una fantástica combinación de espiritualidad y riqueza, porque no basta una de las dos son importantes. Muchas gracias por haber escuchado esta maravillosa entrevista, esta conversación entre Juan Diego Gómez Gómez y Luis Fernando Páez, editor de no ficción del grupo Planeta, como parte de esta serie de 4 episodios que hemos llamado 4 llamas para entrar en modo dervish. Recordarles que cualquiera de los 4 bestsellers de Juan Diego, sea Hábitos de Rico, Menos Miedos, Más Riquezas, Ideas Millonarias o El día que Dios entró al banco, los encuentran en las librerías de Colombia a través de los portales web de venta de libros, también en todo el mundo en su edición electrónica, en cualquiera que sea su tienda predilecta. Y por supuesto también recordarles que conversen con nosotros en redes sociales, nos encuentran como Planeta de Libros Colombia, o bien del país desde donde nos escuchen. Yo soy Hugo Marroquín y les doy las gracias.